Buenas noches, mi nombre es Jeffrey Leiva. Este es el trabajo final de estadística. Es sobre el análisis del índice de felicidad para los años 2018-2019. El dataset contiene datos sobre el índice de felicidad por país, tanto de los años 2018 como del 2019, y cuenta con una serie de variables distintas que se pueden analizar para determinar su comportamiento y si existen relaciones entre las mismas. Este dataset se obtuvo de la página de Kaggle y por aquí está el link. Este cuenta con 10 variables, las cuales se van a describir a continuación. El overall rank es el puesto general del país en cuanto al puntaje o índice de felicidad. El rango de puestos va de 1 a 196 y es independiente en cada año. El country or region contempla los nombres de todos los países o regiones presentes en el dataset. El year describe el año en que fueron capturados los datos, en este caso son dos años distintos, 2018 y 2019. En cuanto al score, es el puntaje de felicidad de cada país. El GDP per cápita representa el bienestar económico de los residentes de un país. El social support mide qué tanto acceso tienen los individuos de un país a ayudas por parte de familiares, amigos u otras instituciones de ayuda social. El Healthy Life Expectancy indica el periodo de tiempo en que las personas pueden esperar vivir con buena salud. El Freedom to Make Life Choices representa el nivel de control y autonomía que los individuos tienen sobre sus vidas. El Generosity, puntaje de generosidad que tiene cada país. Y para el Perceptions of Corruption, este refleja hasta qué extremo la corrupción se percibe como prevalente en una sociedad. Empezamos por el Overall Rank. Sin dividirla por categorías, se encuentra que hay 312 datos y esto es porque los puestos van desde el 1 hasta el 156 en el ranking de países por año. Si lo dividimos por categorías en cuanto a años se refiere, se hace más evidente lo mencionado, puesto ya podemos observar por aquí que para el 2018 hay 156 y para el 2019 está la misma cantidad. El country or region sucede algo parecido. Hay 312 datos de los países en total y utilizando el año como variable para segmentar por categorías, de igual manera podemos ver que hay 156 por cada año. En cuanto a la variable de año, lo mismo, podemos ver cuántas veces aparece cada una. El 2018 aparece 156 veces, el 2019 también 156 veces. Y se puede observar que cuanto a la variable año, esta tiene dos categorías, 2018 y 2019. En la tabla de frecuencias se puede apreciar que cada uno aparece 156 veces. Bueno, sí, esto ya lo vimos. Y aquí se puede ver de manera más gráfica. En cuanto al score, tenemos la tabla de descriptivos que viene la cantidad de datos. Aquí viene separado por año, entonces viene la cantidad de datos por año, la media por año, la mediana y la moda por año, la desviación estándar, la varianza, así como el skewness, kurtosis y Shapiro-Wilk. Algunas cosas, curiosidades sobre las medidas de tendencia central. Se puede concluir de la tabla que la media de felicidad por país es más alta en el 2019 que en el 2018. Esto quiere decir que en general los ciudadanos de los países fueron más felices en el año 2019. Y algo curioso es que a pesar de lo anterior, la moda o el valor que más se repite para el año 2018 es mayor al valor de la moda para el año 2019, como se puede ver aquí. En cuanto al valor de la mediana, ambos años tienen un valor bastante similar. Para las medidas de dispersión, la desviación estándar de la variable para ambos años tiene un valor parecido. Para el 2018 los datos difieren de la media en esta cantidad y eso es una desviación bastante baja. Lo mismo sucede para el año 2019. Esto quiere decir que los datos no se alejan demasiado de la media en general. Para skewness y kurtosis, para la variable en 2018, si hacemos la prueba por skewness, entonces la variable se distribuye de manera normal y para kurtosis también seguiría una distribución normal. Igualmente podemos verificar esto utilizando Shapiro-Wilk más adelante. Para la variable en 2019, si utilizamos skewness, entonces también se distribuiría de manera normal. Y para kurtosis sucedería lo mismo. En cuanto a Shapiro-Wilk, si hacemos la prueba para ambos años, nos da que efectivamente se distribuye de manera normal. Entonces la conclusión es que en ambos años la variable score sigue una distribución normal.
Ahora se puede ver esto de manera gráfica, por ejemplo aquí en el año 2018 y en el año 2019 se puede observar que el histograma tiene cierta forma de distribución normal. Para ambos años, la variable tiene un ligero skewness hacia la derecha, al igual que una ligera kurtosis hacia abajo, como se puede ver en el gráfico de densidad. Y se ve más claro que se asemeja a una distribución normal. Igual en el gráfico QQ también se puede observar que los puntos caen en su mayoría en la recta, aunque con algunas desviaciones en los extremos. Y para el gráfico de caja se puede observar que no hay outliers para ninguno de los dos años. En cuanto al año 2018, la media se acerca más a la mediana. En cambio, en 2019 se puede apreciar que la media es un poco mayor que la mediana. Aquí se aprecia un poco mejor. Para el GDP per cápita igual podemos ver todos los datos por año, el promedio, la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, el skewness, el kurtosis y las medidas de Shapiro-Wilk. En cuanto a medidas de tendencia central, algunas conclusiones es que la media de GDP per cápita o el bienestar económico percibido por los ciudadanos de un país es un poco más alta en el 2019 que en el 2018. O sea, esto quiere decir que los ciudadanos de los países tuvieron un mayor bienestar económico en el año 2019. En este caso, la moda sí presenta una gran diferencia entre un año y otra, siendo que el valor que más se repite para el año 2019 es mucho mayor que el visto para el 2018. Y en cuanto al valor de la mediana, ambos años tienen un valor bastante similar. Para las medidas de dispersión, la desviación estándar de la variable para ambos años tiene un valor parecido. Para el año 2018 los datos difieren muy poco, o sea, es una desviación bastante baja. Y lo mismo sucede para el año 2019. Esto quiere decir que los datos no se alejan demasiado de la media en general. Para esta variable, en 2018, según skewness, la variable se distribuye de manera normal. Y para kurtosis sucede lo mismo. Para el 2019, si procedemos con el cálculo para skewness, nos dice que no se distribuye de manera normal y para kurtosis tampoco. Y esto lo podemos verificar utilizando Shapiro-Wilk. Entonces, lo que pasa para el año 2018, por medio de skewness y kurtosis, la variable GDP per cápita sigue una distribución normal. Sin embargo, para el caso de Shapiro-Wilk no es así. Es decir, la variable no seguiría una distribución normal bajo esta prueba. Y para el año 2019, por medio de skewness y kurtosis, se llegó a la conclusión de que la variable GDP per cápita no seguía una distribución normal. Y esto igual se confirmó por medio de Shapiro-Wilk. Y aquí sí ya podemos ver algunas diferencias con la distribución normal. Estos no están tan distribuidos tan simétricamente como los de la variable score, sino que los datos se agrupan en su mayoría hacia la izquierda del rango de valores. Lo mismo podemos observar aquí. Este tiene un skewness hacia la izquierda y una pequeña kurtosis hacia abajo. Y entonces queda claro que, bueno, la variable no sigue una distribución normal en ninguno de los dos años. Igual en los gráficos QQ se puede observar que muchos datos caen fuera de la recta, lo cual solamente nos lo confirma. Y para los gráficos de caja o los boxplots se tienen que para el 2018 hay un outlier. Para 2019 no hay nada así como en especial. Solamente se puede observar que la media está por debajo de la mediana en ambos casos. Ahora vamos con la variable de social support. Igual podemos observar aquí todos los datos de la media, mediana, moda, desviación estándar, skewness, kurtosis y Shapiro-Wilk. De la tabla se puede concluir que la media de social support o bueno el acceso que tienen los ciudadanos a ayudas sociales de un país es un poco más alta en el 2018 que en el 2019. Es decir, que se tenía mayor acceso a ayudas sociales en el 2018 o si lo quieren ver de esta forma, se disminuyó el acceso a ayudas sociales para el año 2019. Y en este caso la moda sí presenta una gran diferencia entre un año y otro, siendo que el valor que más se repite para el año 2019
es mucho mayor que el visto para el año 2018. En cuanto a las medidas de dispersión, se tiene que la desviación estándar para la variable en ambos años es bastante parecida, es una desviación estándar bastante baja, y esto quiere decir que los datos no se alejan demasiado de la media en general. Bueno, en este caso, por medio de skewness y de kurtosis, la variable para el año 2018 nos sigue una distribución normal, y por medio de Shapiro-Wilk se obtiene el mismo resultado. Entonces se puede concluir que esta no sigue una distribución normal. Para el año 2019, por skewness y kurtosis, la variable no sigue una distribución normal tampoco, y esto se confirma por medio de Shapiro-Wilk. Y efectivamente aquí podemos ver cómo los datos están agrupados hacia la derecha en el histograma. No tiene forma de distribución normal. Y lo mismo sucede con los gráficos de densidad. No se observa una simetría marcada y se puede ver que ambas distribuciones tienen un skewness hacia la izquierda, así como una kurtosis positiva. Igual en los gráficos QQ queda bastante claro porque la mayoría de valores están fuera de la recta. En cuanto a los boxplots, sí se tienen varios outliers. En estos datos se salen del patrón observado para la distribución, y en ambos casos es en el extremo más bajo del boxplot. Luego seguimos con la variable Healthy Life Expectancy, en la que igual podemos observar todos los datos: el promedio, la mediana, la moda, la desviación estándar, el skewness, kurtosis y Shapiro-Wilk, y se puede concluir de la tabla que la media de el Healthy Life Expectancy, o el periodo de tiempo en que las personas pueden esperar vivir con buena salud de un país, es un poco más alta en el 2019 que en el 2018. O sea que los ciudadanos tuvieron un promedio de expectativa de vida saludable mayor en el año 2019. Y en este caso la moda sí presenta una gran diferencia entre un año y otro, siendo que el valor que se repite para el 2019 es mucho mayor que el del año 2018. En cuanto a las medidas de dispersión, para ambos años también hay un valor parecido, o sea, y es un valor bastante bajo, así que los datos no se alejan demasiado de la media en general. Eh, para las conclusiones de la normalidad, en este caso por medio de skewness, la variable para el año 2018 no sigue una distribución normal, mientras que por kurtosis nos da como resultado que sí sigue tal distribución. Y bueno, entonces lo que se hizo fue utilizar Shapiro-Wilk, que bueno, nos dice que la variable no sigue una distribución normal. Para el año 2019, por medio de skewness, se llegó a la conclusión de que la variable no sigue una distribución normal, mientras que por kurtosis sucedía lo mismo, que nos decía que sí seguía tal distribución. Pero utilizando Shapiro-Wilk se puede aclarar que la variable no sigue una distribución normal tampoco. Y bueno, aquí se puede ver, evidentemente esto no tiene ninguna forma de distribución normal, no se asemeja a nada. Algo curioso es que para valores similares o iguales a 0.8 en el histograma de 2018 se puede observar que hay una caída, mientras que para el 2019 ambas bien hay un pico en ese valor. Igual se puede ver lo mismo en el gráfico de densidad, se puede apreciar mejor el skewness y la kurtosis. Ambas tienen un ligero skewness hacia la izquierda, además las dos tienen una mínima kurtosis negativa. Y en los gráficos QQ para ambos años queda aún más claro que la variable no sigue una distribución normal. Muchos de los datos caen fuera de la recta o se alejan en gran medida de la misma. Para los gráficos de caja se puede observar un outlier para el año 2019. Este se sale del patrón de datos de la distribución y en este caso es en el extremo más bajo del boxplot. En comparativa, podemos ver que el gráfico de 2018 es un poco más ancho en la parte baja que el del 2019, puesto que hay una mayor cantidad de datos agrupados en esa zona para ese año. Esto quiere decir que para 2019 muchos datos se ubicaron en las partes del medio y el extremo superior. Bueno, y en ambos casos existe una diferencia notable entre la media y la mediana de los datos. En cuanto al freedom to make life choices, igual aquí vienen varios datos de
de la variable, el promedio, la mediana, la moda, la desviación estándar, el skewness y la kurtosis. De la tabla se puede concluir que la media de esta variable es que los individuos tienen, es que el nivel de control y autonomía que los individuos tienen sobre sus vidas es un poco más alto en el 2018 que en el 2019. Es decir, que hubo una reducción en el promedio de la percepción que tienen los ciudadanos con respecto al control sobre sus vidas. Y en este caso la moda sí presenta una gran diferencia entre un año y otro, siendo que el valor que más se repite para el 2019 es mayor que el visto para el 2018. En cuanto a la desviación estándar, ambos tienen valores bastante bajos y se puede observar una mínima diferencia entre ambas. Esto quiere decir que los datos no se alejan demasiado de la media en general y no se alteró su variación en gran medida entre el periodo de tiempo transcurrido para la toma de los datos en ambos años. En cuanto a las pruebas de normalidad, por medio de skewness, la variable para el año 2018 nos sigue una distribución normal, mientras que por kurtosis nos da como resultado que sí sigue tal distribución. Cuando se corrobora por medio de Shapiro-Wilk se obtiene que no sigue una distribución normal. Para el año 2019, por medio de skewness, se dice que no sigue una distribución normal. Y sucede lo mismo que nos dice que por kurtosis sí sigue tal distribución. Sin embargo, utilizando Shapiro-Wilk se puede aclarar que la variable no sigue una distribución normal. Y se puede observar de forma gráfica que aquí, los datos están agrupados del lado derecho del rango de valores. No hay una simetría que es característica de esta distribución. En cuanto a los gráficos de densidad, se puede apreciar de mejor manera el skewness de cada uno, así como la kurtosis. Ambas presentan un ligero skewness hacia la izquierda. Y para la kurtosis es interesante que para el año 2018 se tiene una ligera kurtosis positiva, mientras que para el 2019 hay una casi imperceptible, casi no se ve, kurtosis negativa. Y igual en los gráficos QQ nos ayudan a terminar de aclarar cualquier duda, porque podemos ver que en ambos años hay desviaciones de los datos con respecto a la recta, en algunos casos muy pronunciados, además de ciertos puntos que se salen del patrón. Para los gráficos de caja se pueden observar outliers tanto para el 2019 como para el 2018. Y ambos, es curioso porque ambos están en la parte baja del box plot. En comparativa, el gráfico de 2018 tiene más valores en el extremo superior del rango que el gráfico del 2019. Y en ambos casos existe una diferencia notable entre la media y la mediana de los datos. En cuanto al generosity, igual se tiene la tabla de los descriptivos, que es el promedio, la mediana, la moda, desviación estándar, skewness, kurtosis y Shapiro-Wilk. De la tabla podemos sacar varias conclusiones, que es, por ejemplo, el nivel de generosidad de un país es casi igual en ambos años. Hay una muy leve diferencia que hace que la media del 2019 sea un poco mayor, pero es casi imperceptible. Y en este caso la moda sí presenta una gran diferencia entre un año y otro, siendo que el valor que más se repite para el 2019 es mayor que el visto para el 2018. En cuanto a las medidas de dispersión, la desviación estándar de la variable para ambos años tiene un valor parecido y en realidad es muy pequeño, casi imperceptible. Esto quiere decir que los datos no se alejan demasiado de la media en general y no se alteró su variación en gran medida entre el periodo de tiempo transcurrido para la toma de los mismos. Para skewness y kurtosis, por medio de skewness, la variable generosity para el 2018 no sigue una distribución normal. Por kurtosis tampoco sigue una distribución normal. Y igual Shapiro-Wilk nos confirma que no sigue tal distribución. Para el 2019, por medio de skewness, generosity no sigue una distribución normal. Por kurtosis tampoco. Y por Shapiro-Wilk tampoco. Y esto aquí se puede ver de manera más gráfica. Para los 2 años los datos se agrupan mayormente del año izquierdo del rango de valores. Y como curiosidad, para el 2019 se puede observar un pico entre los valores de 0.2 y 0.4. Y mientras que para el 2018 hay un pequeño levantamiento entre los valores 0.0 y 0.2 aquí ligeramente. Igual se puede apreciar claramente que hay un skewness hacia la derecha en ambos gráficos de densidad, así como una marcada kurtosis positivas para las dos.
Con el gráfico QQ igual podemos terminar de corroborar de mejor manera que la variable no sigue una distribución normal en ninguno de los dos años. Para ambos existen secciones de datos que se salen de la recta de manera pronunciada, así como también se pueden observar puntos que se desvían exageradamente, como algunos que están aquí por afuera. Para los gráficos de caja se pueden ver outliers tanto para el 2018 como para el 2019 y en este caso es en el extremo superior del box plot. En cuanto a comparativa, el gráfico de 2018 tiene más valores en el extremo inferior del rango que el gráfico del 2019 y además se puede observar que la media se encuentra ligeramente por arriba de la mediana en ambos casos. En cuanto a perceptions of corruption, se tienen los valores igual, el promedio, la mediana, la moda, la desviación estándar, skewness y kurtosis. Algunas conclusiones que se pueden obtener de la tabla es, por ejemplo, como hasta qué extremo la corrupción se percibe como prevalente en una sociedad o el perceptions of corruption de un país es casi igual en ambos años. Hay una muy leve diferencia que hace que la media de 2019 sea menor, pero es casi imperceptible. Y en este caso la moda sí presenta una diferencia entre un año y otro, siendo que el valor que más se repite para el 2018 es mayor que el visto para el 2019. En cuanto a las medidas de dispersión, igual ambos años tienen valores parecidos. Estos son pequeños, son valores bastante bajos y se pueden observar una diferencia mínima entre ambas. En cuanto a las conclusiones de la prueba de normalidad, en este caso por medio de skewness, la variable para el año 2018 nos sigue una distribución normal, por kurtosis tampoco, y Shapiro-Wilk nos confirma que tampoco. Para el año 2019, por medio de skewness nos sigue una distribución normal, para kurtosis tampoco, y para Shapiro-Wilk tampoco, y es, bueno, se ve más claro aquí en el histograma. En ambos años los datos se agrupan en su mayoría en la parte izquierda del rango de valores, con muy poquitos datos del lado derecho. Y el gráfico de densidad nos permite observar de mejor manera el skewness de la variable para ambos años. Se aprecia que se tiene un skewness hacia la derecha, un poco pronunciada en los dos. Al igual que para kurtosis, se tiene una kurtosis positiva un poco más notable. Y en los gráficos QQ, bueno, queda bastante claro que los datos caen fuera de la recta totalmente o en la mayor parte. Y bueno, en los box plot se puede observar a simple vista muchos outliers en ambos años. Aunque diría que la distribución del gráfico de violín es más parecida en los dos casos, comparándolos con los de otras variables en los cuales se notaban más diferentes. Y para ambos años la media se desliga bastante de la mediana hacia un valor superior. Y bueno, ahora se evaluarán las correlaciones más interesantes, primero para ambos años y luego ya de manera general. Por ejemplo, una correlación bastante interesante es la del GDP per cápita o el bienestar económico de los residentes y el score o puntuación de felicidad del país. A continuación se ve el resultado de manera más clara. Esto es para el año de 2018. Podemos ver que el valor de correlación es de 0.802 o 0.802. Esto significa que hay una correlación positiva fuerte entre ambas variables. O sea, se ve que claramente conforme aumenta el score en el eje X, entonces el GDP per cápita aumenta en el eje Y. Es decir, a mayor puntaje de felicidad existe un mayor bienestar económico de los ciudadanos. Otra correlación interesante es la del GDP per cápita o bienestar económico de los residentes con la de Healthy Life Expectancy, que indica el periodo de tiempo en que las personas pueden esperar vivir con buena salud. El valor de correlación en este caso es de 0.844. Esto significa que hay una correlación positiva fuerte entre ambas variables. Se ve claramente que mientras el GDP per cápita aumenta de valor en el eje X, se aumenta el Healthy Life Expectancy en el eje Y. Es decir, mayor bienestar económico de los ciudadanos, hay una mayor percepción del tiempo que las personas esperan vivir con buena salud. Otra correlación que me pareció interesante es la del score, que es el puntaje final de felicidad con el Perceptions of Corruption.
que indica el grado en el que los ciudadanos perciben la corrupción en una sociedad. Podemos ver que el valor de la correlación es 0.4 y esto significa que hay una correlación positiva pero débil entre ambas variables. O sea que no se puede asegurar que debido a la percepción de la corrupción se disminuya el puntaje de felicidad. Los resultados son muy parecidos para el año 2019, entonces voy a pasar a las correlaciones entre variables para ambos años en general. En el caso del análisis para la variable en general, cubriendo los 2 años, es interesante ver que también existe un grado de correlación del puntaje de felicidad con algunas otras de estas, cosa que igualmente se podía distinguir por separado y a continuación se analizan algunas de estas relaciones. En primer lugar, la correlación entre el GDP per cápita y el score sigue presente aún de manera general. A continuación se ve más claro con el GG-Pairs y podemos ver que el valor de la correlación es de 0.798, de manera general sigue siendo significativo y esto quiere decir que hay una correlación positiva fuerte entre ambas variables. Se ve claramente que conforme aumenta el score en el eje X, entonces el GDP per cápita aumenta en el eje Y. Es decir, a mayor puntaje de felicidad existe un mayor bienestar económico de los ciudadanos. Y bueno, aquí está el gráfico, donde se puede observar claramente lo anterior. En segundo lugar, la correlación entre social support, que es la ayuda social o acceso a esta que se tiene por parte de los ciudadanos de un país, y el score o puntaje final de felicidad se muestra a continuación con el GG-Pairs. El valor de correlación es de 0.761 de manera general. Se puede apreciar que sí es significativo y esto quiere decir que hay una correlación positiva fuerte entre ambas variables. Conforme aumenta el score en el eje X, entonces el social support aumenta en el eje Y. O sea que a mayor puntaje de felicidad existe una mayor capacidad de acceso a ayudas sociales por parte de los ciudadanos. Y en tercer lugar está la correlación entre el Healthy Life Expectancy o el periodo de tiempo que las personas esperan tener buena salud con el score o puntaje final de felicidad. Podemos ver que el valor de correlación es de 0.756. Se puede apreciar que sí es significativo y esto quiere decir que hay una correlación positiva fuerte entre ambas variables. Se ve claramente que conforme aumenta el score en el eje X, entonces el Healthy Life Expectancy aumenta en el eje Y. Es decir, a mayor puntaje de felicidad existe una mayor percepción del tiempo que se puede esperar vivir saludablemente por parte de los ciudadanos. En conclusión, dentro del análisis de cada variable se pueden obtener datos interesantes sobre cada una y cómo se encuentran distribuidas, especialmente gracias a la segmentación por años. Es interesante observar que el comportamiento que tuvieron las variables para ambos años no difiere mucho uno del otro, en general tenían características similares y se pudo comprobar matemáticamente y gráficamente la normalidad para las variables presentes en el dataset. Algunas sí seguían una distribución normal, mientras que otras no lo hacían en absoluto, y se logró trabajar con los distintos tipos de gráficos para realizar un análisis completo de cada variable. El análisis de distintas medidas de tendencia central y de dispersión, así como las pruebas de normalidad, permitieron obtener una mayor comprensión de cada una. En la segmentación por año se encontraron correlaciones interesantes entre variables. Algunas de estas sí esperaba encontrarlas, por ejemplo como la del GDP per cápita con el score, aunque sí me pareció interesante que no hubiera correlaciones entre otras, como la variable Perceptions of Corruption y el score, aunque sí había una pero ligeramente débil. Y en el análisis general también se encontraron varias correlaciones. Se puede apreciar que los valores de correlación se asemejan bastante a los encontrados en la segmentación por años. Y con esto concluye el análisis del dataset presentado. Muchas gracias.